Mi nombre es Claudio González Urbina, secretario ejecutivo de FASIC, Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas, y que en este año se me ha otorgado el Premio Nacional de los Derechos Humanos en Chile. Como muchas cosas en la historia de Chile comienzan con el golpe militar, en el cual fui dejado cesante, y entonces llegué a trabajar y comencé a trabajar en el Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados a fines del 73, que se preocupaba de los refugiados que había en Chile. Fue el primer comité que empezó a funcionar para ayudar a las víctimas. El 24 de septiembre de 1973 fue creado por las iglesias protestantes y evangélicas, con el apoyo de los organismos internacionales como el ACNUR, el Consejo Mundial de Iglesias, el PNUD y la CEPAL, y otros organismos más que residían en Chile. Chile se encontraba, la dictadura, con una presión internacional muy fuerte, y se buscó una salida para los presos políticos, que era de cambiar su pena de cárcel por el extrañamiento. Entonces se logró que para los presos políticos pudiera haber un decreto, que fue el Decreto Supremo 504, que permitía el que se pudiera, mediante el trámite a través de una comisión, cambiar su pena por el extrañamiento. Como se iba a crear este decreto, por eso se decidió por el directorio en ese momento del Comité de Ayuda a Refugiados de crear un equipo para que trabajase en eso. Como teníamos la experiencia de toda la tramitación de salida de personas del país, de las embajadas, etcétera, de los asilados, me pidieron que armara un equipo, y con 6 personas más de ahí, creo que fuimos del Comité de Ayuda a Refugiados, y así surgió, digamos, FASIC. Como fundación había un trabajo que era a través de 3 líneas profesionales, diría, la línea legal, la social y la psicológica, en el cual había que asistir socialmente, visitar y hacer una ficha para las personas con los antecedentes, sentencias, etcétera, para que se pudiera presentar su solicitud a la comisión del 504. Se formó todo, digamos, una experiencia, y que yo creo que se hicieron avances en todo el tema de salud mental, especialmente a nivel internacional, ¿ya? Porque no había muchas experiencias, salvo algunas experiencias europeas de posguerra, sobre todo el tratamiento a víctimas de la tortura. Paralelamente a eso tuvimos otros programas de ayuda, especialmente a expresos que habían quedado en el país, y a estudiantes, especialmente técnicos y universitarios, expulsados de las universidades o que tenían dificultades para mantenerse. Estaba todo el problema social de las poblaciones, sobre todo de asistencia, digamos, material, y ayudar, porque hubo toda la época de los años 80 en que hubo tomas de terreno, hubo la toma Silva Enrique, la Cardenal Fresno, después hubo todo el problema en Macul Alto, donde se trabajó, digamos, ayudando, y sobre todo ayudando a la organización como tal, fomentando la organización y nunca reemplazando la labor que le correspondía al gobierno. Hubo una medida de la dictadura que fue la relegación administrativa de personas. Entonces se pobló Chile de pequeños lugares donde llegaron los relegados, ¿ya? Y ahí mantuvimos nosotros un contacto, una ayuda, tanto material como para la familia, también para las dirigentes de las organizaciones a las cuales ellos pertenecían, ayudarlos a visitar a las personas de su organización relegada, porque era importante que mantuvieran en ese nexo. Escribían las fichas, los informes sociales, y por ejemplo se hacía la lista de los presos políticos. Pasó a ser un poco como la lista oficial de los presos.
Nosotros en cierta manera participamos, hubo organismos con más importancia, digamos, para lograr la creación del Instituto de Derechos Humanos. Pero era un anhelo, digamos, muy sentido por muchas organizaciones. Mi experiencia fue primeramente que facilitar, digamos, que se pudiera reunir físicamente, digamos, acá en la previa y las primeras reuniones. Y primero, bueno, había gente con la yo había tomado contacto, no la conocía personalmente, pero había conocido más de nombre, como Lorena Fries y otras personas que conocía que estaban actuando en ese momento. Y sentir un poco este recelo y desconfianza de ciertas personas nuevas que llegaban, sobre todo la gente nombrada en ese momento por sectores más de derecha. Con otras organizaciones, como fue el PIDE, Teleanálisis, que organizamos, creamos la corporación Casa de la Memoria, para desde ahí promover la formación y la creación del Museo de la Memoria. Eso es parte, digamos, de la historia del Museo de la Memoria también. Pero eso fue sobre todo una labor que impulsó mucho María Eugenia Rojas, que trabajó con nosotros y después creó el PIDE. ¿Cuál es el rol de los derechos humanos en la construcción de una sociedad? Yo creo que hay todo un plan grande, digamos, unos límites grandes que puede tener distintas interpretaciones. Pero aquí de repente como que se quiere aprovechar los derechos humanos incluso para tener unos votos más o votos menos, o aparecer más públicamente y hacerse más conocido. Entonces como que tenemos que volver un poquitito, yo diría, volvamos a lo que es lo esencial.